Bienvenidos, hermanos, a este programa donde tenemos la oportunidad de conocer a diferentes líderes de las iglesias, en este caso bautistas de España. Concretamente, hoy tenemos como invitado a Emilio Cobo, director del Ministerio de Juventud WEBE, pero también pastor de una de las iglesias bautistas de la Unión Evangélica Bautista de España. Bienvenido, Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Estamos encantados, Emilio, de poderte conocer y poder exponer un poco más de tu experiencia y tu testimonio en nuestro canal de Comunidad Bautista de Madrid. Así que, sin duda, nuestros líderes y jóvenes puedan saber un poco más de ti, acerca de tu trasfondo. Así que, por favor, te invitamos a que nos puedas comentar cómo fue tus primeras experiencias como creyente en tu niñez, en la adolescencia, y de que de algún modo podamos saber si eres del grupo de personas que ha heredado ya la fe desde pequeño o si eres de las personas que en un momento dado de tu juventud pues tuviste un encuentro personal con Dios. Cuéntanos, Emilio, tu situación. Bien, yo soy creyente de segunda generación, ¿no? Como les suele decir vulgarmente. Mis padres eran creyentes de primera generación, se convirtieron en los años 70 del siglo XX y nada, pues es muy fácil, ¿no? Recibir a lo largo de toda la infancia, toda la información, toda la formación y toda la enseñanza bíblica a través de lo que es la escuela dominical de la Iglesia y también a través de lo que se modela de alguna manera dentro del hogar. Mis padres siempre han sido un ejemplo y lo siguen siendo un testimonio vivo de lo que significa seguir al Señor Jesucristo y es algo que lógicamente pues ha provisto del contexto y también de la base, de la plataforma a través de la cual pues ya en mi adolescencia, a los 13 años, pues tomé la decisión de seguir al Señor Jesucristo. Yo pertenecía en aquel entonces asistía a la Iglesia Evangélica Bautista de la Vall d'Uixó, en Castellón, donde fui miembro durante prácticamente 20 años. Ahí es donde en la escuela dominical la profesora, que era una misionera americana, Connie Reynolds, fue la que me llevó a los pies del Señor Jesucristo. Fue su esposo, el pastor misionero Lonnie Reynolds, el que me discipuló, aunque como él tuvo que marcharse a Estados Unidos para volver otra vez a dar informes sobre su trabajo de la International Mission Board, pues me bautizó otro pastor que vino un año después, también misionero argentino, se llamaba Julio Díaz. No confundir con nuestro Julio Díaz de aquí de la UEBE, ¿no? Era un pastor argentino, ya también muy mayor, que vino solamente para un año para trabajar con nosotros en la iglesia durante ese periodo y fue él el que me bautizó tanto a mí como a mi hermano, que fuimos un poquito de la mano en ese sentido. Nos convertimos prácticamente en esa misma época y nos bautizamos también en la iglesia de la Vall d'Uixó. A raíz de ahí, pues, en ese encuentro que tuvimos con el Señor Jesucristo, que fue un proceso no traumático, ¿no? O tal vez radical, no como con muchas otras personas, sino que fue algo mucho más paulatino. Poco a poco nos fuimos involucrando dentro de la dinámica de la iglesia. Yo, de manera más particular, vi que el Señor me llamaba al tema de la enseñanza. Comencé también a recibir las primeras oportunidades para predicar desde mi posición de juventud. Y bueno, también incluso fui votado como secretario y estuve muchos años como secretario de la iglesia, así que muy pronto me involucré dentro de lo que era todo lo que tenía que ver con la actividad y la organización de la iglesia. A raíz de ahí, dentro de esa adolescencia y juventud, pues también me involucré a nivel regional con las iglesias de la Comunidad Valenciana, llegando a ser incluso también secretario de la propia Unión de Jóvenes Bautistas de la Comunidad Valenciana Norte. Y ahí estuve bastantes años. Y como delegado de mi iglesia, pues asistía también a las diferentes convenciones. También como parte de la Junta Directiva de la Juventud de la Comunidad Valenciana Norte, tuvimos también el placer y el privilegio de poder organizar una convención en Cheste, que algunos seguramente todavía de mi edad se acordarán. Y bueno, en definitiva, siempre me gustó trabajar con los jóvenes, siempre estar más administrativamente trabajando con los jóvenes, hasta que pues ya fuimos cumpliendo años y nos fuimos a estudiar a la Facultad de Teología Bautista, donde pues tras 4 años aquí estamos trabajando en la Iglesia Evangélica Bautista de Carlet y colaborando con otras cuantas iglesias para seguir extendiendo el reino. Esa es la prioridad, esa es nuestra meta
tanto como iglesia como también personalmente desde mi ministerio pastoral. También tuve también el placer y el privilegio de poder acceder a través de la asamblea de la convención en este ministerio que estoy ahora mismo desempeñando, que es el Ministerio de Juventud WEBE, y ahí estamos intentando trabajar. Justamente aterricé en un momento bastante complicado a nivel global con el tema de la pandemia, pero bueno, en fin, hemos ido apañándonoslas y vamos a ver si a partir de septiembre las cosas empiezan a cambiar un poquito, aunque no estamos viendo que las cosas se agravan en estos instantes por temas de incremento de contagios, pero bueno, con la esperanza de que en estos 2 próximos años que todavía me restan de responsabilidad podamos dar pasos importantes para el futuro de nuestra juventud bautista. Compartimos el mismo destino, Emilio. Yo también empecé con el Ministerio de Juventud y al mes siguiente pandemia. Así que, pues bueno, pese a todo, estamos aquí intentando hacer lo posible, ¿verdad? Así Cuéntanos un es. poco, Emilio, acerca de esas experiencias que habrás tenido como seminarista, estando aquí en Madrid, en la Facultad de Teología WEB en Alcobendas. No sé si has tenido varias oportunidades de servir dentro de la Comunidad Bautista de Madrid, aunque quizás seguramente algún verano habrás estado sirviendo fuera. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, la verdad, mi experiencia en la Facultad de Teología Bautista, inmejorable. Para mí fue como mi segundo hogar. Después de vivir tanto tiempo en la Vall d'Uixó, desde los 5 años que llevaba viviendo allí en Castellón, pues cambiar de aires y de una manera tan radical también como fue el poder también entrar a formar parte de esa familia, porque no hay otra manera de decirlo, ¿no? Esa familia de la Facultad de Teología Bautista, pues fue algo increíble. La verdad, me sentí súper apreciado desde el principio por cada uno de los profesores, por el rector, por Julio Díaz, con el que le tengo un cariño muy especial también. En definitiva, la verdad, fueron 4 años muy, pero que muy especiales. De hecho, compartimos algún año que otro, ¿verdad, Eli? Sí, sí. Así que ahí pudimos sacar el máximo potencial y de alguna manera también pudimos limar muchas asperezas y cincelar muchas imperfecciones de algunas perspectivas sobre el tema de la religión, sobre el tema de la espiritualidad, y la verdad fue una experiencia que nunca se puede olvidar. Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar en algunas iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid. El primer año sí que nada más llegar, como no tenía ninguna iglesia donde congregarme, pues el primer domingo que aterricé allí a la facultad fui a la primera que me pillaba más cerca, que fue la de Alcobendas, que me recibieron muy bien, aunque después, más adelante, pues conociendo también a Rodrigo y Cristina, que ahora son pastores de Embajadores del Rey, también fui bastantes veces a la iglesia de Vallecas. Allí también estuve muchos domingos yendo. Hasta que ya se me adjudicó una iglesia donde tenía que hacer las prácticas pastorales en La Coruña, donde estuve prácticamente un año yendo y viniendo, y el verano estuve dos meses. Al año siguiente se me pidió también desde la iglesia de Buen Pastor de allí de Madrid, pues también participar, colaborar sobre todo con el tema de juventud. Ahí construimos lo que se conoce, no sé si todavía seguirá adelante, el grupo de jóvenes más adultos, más mayores, se llamaba HASP, y ahí estuvimos pues muy bien también, un año trabajando muy a gusto. Ahí conocimos a personas realmente espectaculares y muy profesionales. Ese mismo año, pues en verano tuvimos que marchar a Bermeo, y trabajamos también en conjunción con la iglesia de Bilbao. Y al año siguiente nos acogió otra iglesia de la Comunidad Bautista de Madrid, que fue la iglesia Bendición. La iglesia Bendición de San Sebastián de los Reyes, donde estuvimos trabajando también, muy a gusto. Aprendimos muchísimas cosas. Y luego en verano pues marchamos también a Requena, aquí a la Comunidad Valenciana, a ese punto de misión de la iglesia, la primera iglesia evangélica bautista de Valencia, donde también, pues nada, ¿qué puedo decir de los requenenses? La verdad es que casi me encontraba como en mi salsa, ¿no? Está muy cerquita de Cuenca y la verdad, estaba ahí muy a gusto, junto con mi esposa y mis hijas. Y luego el año siguiente seguí yendo también a Requena y ya concluí mis estudios, me gradué
y fueron surgiendo diferentes opciones también de trabajo. Estuve 2 años también colaborando en la Basket Camp de la iglesia de Emanuel, la Emanuel, digamos, latina o en castellano, podríamos decir. Y también pues, a algunas otras iglesias, como la iglesia de Monte de los Olivos de Vallecas. Estuve también trabajando en Villalba, prediqué 2 o 3 veces también en la iglesia de General Laz. En definitiva, la verdad es que llegué a conocer casi todas las iglesias de Madrid y todas me trataron de maravilla. La verdad, no tengo ninguna queja, aprendí muchísimo y la verdad, sentir el cariño de los hermanos que te acogen prácticamente sin conocerte es algo que pues disfrutas muchísimo. Y así fue más o menos mi experiencia allí en la, iglesia, en la Facultad de Teología y en el trabajo con las iglesias de la GBM. Sí, yo no solamente me acuerdo del día de tu graduación, porque tú diste el discurso de los estudiantes, sino porque también fue en esa ocasión, en LACI, que ya pude conocer un poco más a la que sería y es ya ahora mi esposa, a Carla. Y sin duda, pues me acuerdo ahí ese momento, ¿no? En el que tú subiste, diste un discurso, me acuerdo, distendido de agradecimiento a todos los profesores, ¿eh? Fue un discurso en el que no te olvidaste de ninguno. De Así que nadie, de sin duda nadie. estuvo muy bien, sí, estuvo muy bien tu discurso. Muy bien, Emilio. En esta línea, ¿no? De la formación y de la experiencia, pues a la juventud ya sabes que hay momentos que le cuesta identificar qué es lo que deben de hacer con sus vidas, ¿no? Y qué recursos, qué dones tienen para tomar decisiones, ir por este camino o por otro, ¿no? Ya no solamente nos referimos a dones espirituales, de en qué áreas de la iglesia puedo y debo servir, sino también, ¿no? En dar ese paso de valentía, de ir a una facultad para formarse para el ministerio pastoral, o también en tu caso, ¿no? De conocer a una persona y no solamente dejar esa relación en la amistad, sino dar ese paso de noviazgo y luego ese paso de matrimonio. Sin duda son decisiones que a los jóvenes pues les cuesta muchas veces tomar. Así que si nos podrías comentar un poco respecto a cómo fue ese proceso de reconocimiento de dones, por un lado, de ir a la facultad para estudiar teología, y por otro lado, en el aspecto más sentimental, ¿no? De en medio de las amistades que habrás tenido en su día, encontrar a una persona idónea para ti, con la cual comenzar un noviazgo, casarte y todas estas cosas que tenemos gracias al Señor. Sí, bueno, el tema de los dones y de cómo encontrar el lugar de encaje dentro de nuestras iglesias, la verdad es que siempre es mucho más fácil cuando tienes a personas adultas y a líderes de la iglesia, al pastor o a los diáconos que te apoyan, que están abiertos a que los jóvenes participen en todas las áreas de la iglesia. Eso es muy importante. No todas las iglesias dan esas oportunidades, como las que a mí me dieron en su momento, siendo un adolescente de apenas 14 años, pues que me diesen de alguna manera el espaldarazo para comenzar a predicar, eso es algo que no tiene precio. Hay muchas iglesias en las que cuesta, ¿no? Un poquito, porque hay cierta sospecha de que no estén los jóvenes preparados, tienen miedo de que se cometan errores que después no se puedan subsanar. Bueno, yo siempre pienso que como pastor actual que soy y dentro de mi iglesia, que hay que dar el paso a los jóvenes sí o sí. Seguramente van a haber errores, seguramente van a haber equivocaciones, meteduras de pata, pero eso es natural. O sea, vivimos en un mundo en el que todo funciona a través de la prueba y el error. No podemos aguardar, ¿no?, a que tengan 25 o 30 años esos jóvenes para que de verdad participen dentro de la dinámica eclesial. Yo pienso que eso sería un error. Los jóvenes ya, en cuanto el pastor o cualquiera de los líderes va viendo que tiene una cierta, pues no sé, pasión por algún lugar concreto de trabajo en la iglesia, pues hay que aprovecharlo y potenciarlo lo máximo posible. Y eso es lo que intento hacer, porque eso es lo mismo que hicieron conmigo. Y yo pienso que los pastores deberían estar más abiertos. Yo no sé, no puedo hablar por la mayoría de los pastores, ¿no? Pero yo pienso que los jóvenes tienen mucho que decir en la iglesia, en todos los sentidos, en la predicación, en la enseñanza, en la alabanza, ¿no? A veces los marginamos, o no se trata la palabra marginar exactamente, pero sí que los, de alguna manera, circunscribimos a una área que es para jóvenes, ¿no? O sea, esa brecha que existe entre la adultez y la juventud es algo que no debe ser vista de esa manera. Los jóvenes
yo tuve la experiencia y es que a mí me dejaron probar muchas cosas, como enseñar en la escuela dominical de los niños, participar en el tema del secretariado de la iglesia y la verdad, la cosa resultó bien y poco a poco, de manera muy natural, la iglesia se fue dando cuenta de que con los jóvenes había que contar. Había que contar porque si no la iglesia, tarde o temprano, ve cómo esos mismos jóvenes se sienten frustrados, sienten que no tienen un lugar concreto en el que poder trabajar o se sienten involucrados en lo que son las actividades integrales de la iglesia y eso es un peligro. En cuanto al tema del seminario, ir al seminario es una cosa muy seria, es una decisión mucho más seria que la de trabajar en la iglesia. Ahí estamos hablando de un llamamiento especial, estamos hablando de algo que Dios ha puesto en tu corazón de una manera pero que muy personal. Yo recibí el llamamiento del Señor, lo demoré en su momento, pues por temas familiares, por temas de compromiso, ¿no? con mi trabajo y claro, es difícil, ¿no? Tener que dejar tu trabajo, tu contexto de comodidad para poder ir más allá. Es muy difícil, es muy difícil. A veces tienen que suceder cosas muy traumáticas, como fue en mi caso, para que al final digas, mira, pues no, eso no puedo demorarlo más, no puedo tardar más y tengo que dar el paso. A mí me sucedió así y yo me lancé a la aventura. Precisamente era el año en el que se pasaba de ser pues, el seminario a convertirse en facultad. De ser simplemente pues, unos estudios que estaban muy bien y tal, pero que no estaban reglados a nivel universitario, es decir, que académicamente no tenían, digamos, una consistencia en tema de diploma y de reconocimiento, a ser ya una facultad de teología donde la ANECA estaba encima y donde, lógicamente, los costes de matrícula se multiplicaron por 3. Entonces, claro, imagínate con la mentalidad de pensar que iba a costar una cosa a la facultad a llegar allí y que te digan que cuesta el triple, pues la verdad es que se queda uno un poquito dubitativo, ¿no? Como diciendo, ¿me vuelo para casa o me quedo? ¿Qué hacemos? Porque claro, los fondos y el dinero, todo eso es algo que importa también a la hora de tomar este tipo de decisiones. Pero yo también tengo que decir que gracias a la comprensión, a la paciencia, a la generosidad de la facultad, pues a día de hoy soy lo que soy y he podido aprender lo que he podido aprender y he podido cumplir mis 4 años. No cabe duda de que el Señor provee y Dios también pone en nuestros caminos a personas que son dadivosas. Y en ese sentido, yo digo que si alguien tiene una inquietud, lo primero que tiene que hacer es ir a visitar la facultad. La visitas, hablas con el rector, conoces un poquito la dinámica de cómo funciona la facultad, vas viendo el ambiente que se respira, que es un ambiente, por lo menos en mi propia experiencia, espectacular. Y a partir de ahí, oración y ponerlo todo en manos del Señor hasta que el Señor de verdad abra esa puerta en tu corazón y para que tomes una decisión que sabes que involucra 4 años de tu vida en los cuales tienes que estar de manera prácticamente exclusiva dedicada a estudiar, a prepararte, a trabajar en otras iglesias de todo tipo y por supuesto, a tener que renunciar a otras cosas que pues, para cualquiera llegan a ser bastante importantes. Y en relación al tema del noviazgo y del matrimonio, pues exactamente es lo mismo. O sea, todo tiene su proceso, todo tiene sus etapas. Yo conocí a mi esposa cuando estuve ahí en La Coruña, en las prácticas del primer año. Me la traje de allí para Madrid y aquí seguimos adelante. Y bueno, un compromiso es un compromiso que debe ser también pensado y evaluado de una manera muy clara delante del Señor. Y es algo que ya no tiene que ver únicamente con una posición personal, única, unilateral, de decir, voy o no voy al seminario. Ya estamos hablando de 2 personas, 2 voluntades, 2 maneras de entender la vida, 2 maneras de ver el mundo. No es tan sencillo, ¿verdad? Y lo primero, tiene que haber una amistad. Si no hay una amistad previa, si no hay un tiempo en el que conocerse mejor y valorar, ¿no?, cómo es cada persona, lo mejor es no lanzarse a esa aventura del matrimonio. Es muy importante. La etapa del noviazgo no debe ser saltada nunca. Y a partir de ahí, después de ese tiempo de amistad, pues valorar, ¿no?, los sentimientos mutuos, considerar las metas y los objetivos que cada uno tiene en la vida y ver si son compatibles y ponerlo todo, como siempre hacemos, también
una vez más delante del Señor para que el Señor sea el que al final guíe todo hasta que se llegue al matrimonio y a partir de ahí pues crear una familia. Yo, para mí, personalmente, yo siempre he pensado que el estado natural de una persona es casarse, es el matrimonio, es una experiencia que yo no solamente recomiendo, sino que además es fantástico. Cuando hablamos del tema pastoral, cuando hablamos del tema de trabajo con una iglesia, tener una esposa que está en sintonía contigo, que te ayuda, que te echa una mano, sobre todo que te entiende y te comprende, que tiene paciencia contigo porque tienes mil cosas que hacer y cosas que atender dentro de la iglesia, pues es algo que no tiene precio, esa es la verdad. Bueno, pues ya sabéis, jóvenes, en la facultad no solamente hay formación teológica, sino que también se puede encontrar pareja. Y tener hijos también. Eso es, Muchos. y criarlos ahí. No sé si lo sabes, Emilio, pero aquí en la Comunidad Bautista de Madrid hay una especie de fama en las barbacoas de la Iglesia Bautista de Getafe, de que muchos jóvenes han encontrado pareja ahí. Sí, sí. Y Así algunos es, hasta se han así es. casado y todo, ¿eh? También, también. Yo creo que hay detrás ahí una especie de aspecto sociológico, ¿no? Es como que tú como director de jóvenes también lo sabrás, ¿no? Hay veces que planteamos las reuniones de jóvenes como si fueran cultos dominicales contemporáneos, ¿no? Es decir, hay ocasiones que sin duda es necesario, ¿no? Espacios donde los predicadores tengan una perspectiva más moderna, más actual, un vocabulario más cercano, donde la alabanza no sea solamente himnos, sino también canciones pues, de la actualidad. Y bueno, donde el ambiente sea un poquito más así cercano, ¿no? Pero más allá de intentar imitar en los sábados, en las reuniones de jóvenes de sábados, lo que sucede en el domingo, me he dado cuenta, ¿no? En mi poca experiencia como líder de jóvenes en la Comunidad Autista de Madrid, que espacios donde hay comida, donde hay una salida, donde la gente pues puede, mientras está paseando, mientras está conversando, pues conocerse entre ellos y pues bueno, que surgen en medio de todo eso la amistad y el amor. Yo creo que es algo esencial para los jóvenes también, dar espacios para que se puedan conocer y no solamente escuchen conceptos e ideas que son buenas para sus vidas, pero que también, pues bueno, hay otras necesidades, sin duda. Así que en esa línea también te quería preguntar, Emilio, ¿cómo crees que estamos enfocando por ahora las reuniones? Quizá dejando a un lado, ¿no? Este tiempo de pandemia, haciendo memoria de lo que pasó antes y de lo que podría pasar a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo se han enfocado las reuniones de jóvenes muchas veces y cómo se están enfocando o cómo se pueden llegar a enfocar para mejorar nuestras reuniones con la juventud? Eh, yo que he participado de las reuniones de jóvenes pues de cuando era yo también más joven, pues la verdad es que yo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? La manera en la que nosotros lo hacíamos. Es precisamente como tú lo estabas contando, ¿no? Yo creo que las cosas que están bien hechas no tienen por qué cambiarse. Nosotros normalmente cuando hacíamos nosotros las llamábamos reuniones conjuntas aquí en la Comunidad Valenciana, las hacíamos normalmente pues una vez al mes en cada una de las iglesias de la asociación, ¿no? de iglesias evangélicas de la Comunidad Valenciana, y la verdad es que eso funcionaba súper bien, ¿no? Los jóvenes eran los que preparaban con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo e ilusión todo ese montaje, ¿no? Que era, pues sí, había un tiempo de alabanza, había un tiempo de rompehielos, que se solía decir en aquel tiempo, ¿no? De distensión, de conocernos, de presentarnos. Había un breve mensaje también, devocional, sin ningún tema en concreto que hubiese que tratar de manera especial, pero bueno, muy bien, que servía también para poder aprender y después pues participar de una buena cena, de un paseo, no sé, de pasar incluso la noche por ahí, caminando pues, por la costa, por la playa. La verdad es que en aquella época en la que yo era joven y trabajé como secretario de los jóvenes de la Comunidad Valenciana, la verdad hay muchísima gente que de ahí salieron muchísimas parejas, de muchísimas parejas. Yo, bueno, mis propios dos hermanos que vienen después de mí encontraron pareja también ahí y están hasta el día de hoy, están casados con ellas
Y, o sea, la verdad es que era súper bonito, ¿no? También encontrarse así, sin venir a cuento, con otras iglesias que a lo mejor estaban más o menos cerca, y eso pues creaba un ambiente precioso, la verdad. Lo que pasa es que, no sé, de alguna manera se buscó otro enfoque que tenía que ver con hacer como una especie de miniculto, ¿no? De culto alternativo para jóvenes. Pero bueno, yo pienso que si los jóvenes ya participan en el culto del domingo, no sé, hacer otro culto más específicamente para ellos, no sé hasta qué punto puede llegar a ser atractivo, ¿no? Es como si estuviéramos segregando la membresía de la iglesia. Yo sigo pensando y abogando esas reuniones de jóvenes, por ejemplo, como las que yo estoy haciendo en Torrent, porque aquí en Garlet de momento tenemos adolescentes, esperemos que para septiembre ya podamos comenzar a hacer reuniones de jóvenes, pero por ejemplo en Torrent nos gusta pues coger un tema, hacer un énfasis mensual sobre un tema concreto y cada viernes, en cada reunión, pues una de las personas que lideran el grupo de jóvenes, pues yo como pastor o puede ser el líder de jóvenes o cualquier otra persona, compartir, ¿no?, visiones distintas sobre ese tema y crear un ambiente de debate. Yo pienso que la participación es algo fundamental para el joven. El joven no le gusta sentarse y que le suelten ahí el rollo macabeo y nada, ya está, y se acabó, y muy bien, y hasta la próxima. No, le gusta participar, le gusta que le hagan preguntas, le gusta que dé su punto de vista, sea cual sea, con respeto, buscar de alguna manera la conexión que todo esto tiene con la palabra de Dios. Eso es lo que le gusta a los jóvenes. Y después, por supuesto, en un tiempo distendido, en un tiempo divertido, de entretenimiento, de conocimiento mutuo, de pasar tiempo juntos, es para mí lo ideal. Claro, ahora estamos viviendo una situación pues anormal, como es la pandemia del COVID. Y claro, ya no podemos abrazarnos ni podemos estar tan cerquita como lo estábamos antes. Claro, todo eso también ha mermado muchísimo el tema de la fraternidad. Pero pienso que los jóvenes están un poquito por encima de todo eso. Y yo creo que esto lo van a superar. De hecho, nosotros aquí en la Comunidad Valenciana, también como director del Ministerio de Juventud ABC, pues queremos también volver otra vez en septiembre a reunirnos de manera conjunta, cada mes, cada 2 meses, según vayamos viendo, diferentes iglesias, porque lo están pidiendo a gritos. Hay muchos jóvenes que están deseando volver otra vez a verse, porque llevamos 1 año y medio prácticamente sin vernos las caras y se han creado lazos y amistades y es muy triste, ¿no?, tener que estar cada uno en un sitio sin poder verse. Así que la idea es que no compliquemos tanto las reuniones de jóvenes, seamos un poquito más flexibles. Tiene que haber un orden, esto es algo innegable, tenemos que buscar un orden, tenemos que buscar una estructura, pero esa estructura o esa formalidad no nos obstaculice lo que también piden los jóvenes, lo que les gusta a los jóvenes. Entonces, una buena película, un foro en el que pues, se pueda debatir, ese tipo de cosas es algo que les gusta a ellos. Y sobre todo la música, que haya mucha alabanza, que haya música actual que les gusta a ellos, o actualizar lo que es clásico. Yo soy un clásico, la verdad, yo soy de himnos, pero bueno, en fin, no le hago ascos a una canción más moderna, eso está claro, o de una renovación de un himno a través de una música más actualizada. Bueno, en fin, la cuestión es que hemos de hablar con los jóvenes para ver qué es lo que quieren los jóvenes. Y a raíz de lo que quieren los jóvenes, y si eso se ajusta a lo que son los parámetros bíblicos y a los parámetros del orden y del concierto, yo pienso que ahí podemos encontrar muchísimas fórmulas para atraerlos y para que se sientan de verdad en un ambiente que les guste y que quieran volver al siguiente sábado o al siguiente viernes para volver a encontrarse con el resto de jóvenes. ¿Crees, Emilio, que hay una especie de desconexión con aquellas actividades que se hacen como reuniones conjuntas o directamente pues los retiros y campamentos que se organizan en los veranos y tal, junto con las actividades normales de una iglesia local? Es decir, me explico. Dentro de las iglesias que conforman pues una conferencia regional, un espacio como por ejemplo la Comunidad Bautista de Madrid o en Valencia o en otros lugares, ¿no? Siempre van a haber iglesias que tengan, aparte de una membresía grande, sobre todo un grupo de jóvenes pues distendido, de diferentes edades, con las que incluso se puedan hacer no solamente reunión de jóvenes y ya está, sino reunión de jóvenes adolescentes, de jóvenes de etapa universitaria y ya los que son jóvenes adultos, ¿no? Y claro,
Iglesias que tengan pues este perfil pueden hacer unas reuniones mucho más enfocadas a cada grupo. Pero luego, por otro lado, hay varias iglesias que no es su realidad. Son iglesias que tienen, pues, algunas de ellas 4 o 6 jóvenes y que entre ellos, pues, uno puede tener 25, el otro 18 y el otro 14. Entonces, muchas veces cuesta hacer reuniones que puedan llamar la atención de todos y que entre ellos también puedan conectar, ¿no? Que haya ese feeling. Entonces, de algún modo, pues, me acuerdo, ¿no? En varios testimonios y vídeos que he visto, ¿no? En YouTube y en artículos que comparten por diferentes plataformas, cómo incluso se ha podido dar una especie de fenómeno de creerse convertirse, ¿no? Es decir, como que al vivir una reunión de jóvenes o una sensación de comunidad en su iglesia distinta a la que realizan en reuniones conjuntas o en campamentos, da como pie a que, sobre todo en los campamentos y retiros, ¿no? Que son mucho más enfocados y distendidos, en que los jóvenes tengan un encuentro personal con Dios ahí, como que, o incluso si ya lo han tenido, que reafirmen su fe, ¿no? Que se llenen de entusiasmo por practicar los principios de la Biblia, pero luego ya cuando regresan a su normalidad, a su entorno, a sus casas, a sus iglesias locales, como que se da, ¿no? Esa diferencia, en algunos casos abismal, ¿no? De aquí hacíamos todo esto, estábamos todos juntos, teníamos un plan enfocado, una visión, y luego por diferentes circunstancias de bajos recursos, pues en el lugar donde yo estoy no puedo tener esa actividad. Y como que luego al año siguiente otra vez van a un campamento o a una actividad, a una salida, a una reunión conjunta y vuelven a encontrar ahí su fe con Dios y hasta incluso como que da la sensación de que cada año se convierten, ¿no? O retoman su fe o se llenan del espíritu y están así como arriba, abajo, como una montaña rusa, ¿no? Entonces, ya no solamente como persona que ha trabajado con los jóvenes, ¿no? Sino incluso como pastor, como líder de jóvenes. ¿Cuál es tu perspectiva de futuro para solucionar estos problemas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es que, a ver, yo lo he vivido. O sea, no es que haya sido de los que se convierten con cada campamento, ¿no? Pero sí lo he visto, ¿no? Con mucha gente, pues que normalmente los campamentos hemos de entender que las cosas se hacen de una manera enfocada completamente a los jóvenes. Cuando hablamos de las reuniones de jóvenes, estamos hablando de, como tú bien dices, ¿no? Lugares, sobre todo en iglesias pequeñas, en los que ese tipo de recursos, ¿no? Ese tipo de espacios, ese tipo de tiempo, ese tipo de preparación, pues es algo que prácticamente nosotros no podemos abarcar, ¿no? El líder de jóvenes no es líder de jóvenes a todo tiempo, normalmente, suele ser un voluntario. Aquí en España no solemos tener pastores de jóvenes remunerados que se dediquen únicamente a los jóvenes. Ojalá tuviésemos esa oportunidad, pero no la tenemos. Somos iglesias, pues que, a excepción de varias, ¿no? Que son mucho más grandes y dentro de lo que cabe, pues claro, a eso no podemos optar, no podemos competir con un campamento, eso nunca, pero jamás. No podemos competir con toda la preparación, con todas las estrategias, con todo el programa que presentan a los jóvenes, ¿no? Y personas que están, de alguna manera, que están trabajando en esos campamentos que tienen pues también una remuneración de alguna manera o tienen algún tipo de reconocimiento económico que también les procura el tiempo suficiente como para preparar cosas impactantes, cosas que realmente puedan mover a la persona a tomar decisiones, etcétera, etcétera. Es normal. Y muchísimo más todavía sabiendo que ya no son 4 o 5 jóvenes, 8 jóvenes los que se reúnen 50 jóvenes o 60 jóvenes. Claro, en ese marco las emociones se intensifican, todo se magnifica, es normal, es normal. Es normal que si ves que 4 o 5 personas levantan la mano, pues por lo general incluso te veas tentado, ¿no? También a levantar la mano, porque tú no vas a ser menos que el resto, ¿no? Las emociones se mezclan. A ver, yo entiendo que tienen su papel, los campamentos son importantísimos, sobre todo para el conocimiento, ¿no? Entre varias iglesias, como lo son las reuniones conjuntas, y tiene su papel, está muy bien. El tema de socialización, el tema también de formación hasta cierto punto, es muy importante. Pero claro, no podemos hacer una comparativa, ¿no? Las comparaciones son odiosas y sobre todo en este sentido. Una iglesia local, como por ejemplo la mía,
de Carlet, que a lo mejor somos ahora mismo 5 o 6 jóvenes, no podemos compararlo con, por ejemplo, el campamento anual que se celebra todos los meses de febrero aquí en Monteluz, donde están haciendo, vamos, están deseando los adolescentes ir allí para poder ver a este, a Juanito, a esta tal o cual persona que hace mucho tiempo que no ven, que ven como hay un grupo de voluntarios o un equipo de trabajo que se lo ha currado muchísimo, porque todo hay que decirlo, se lo curran muchísimo y ponen todo su empeño en que exista la posibilidad de que tomen decisiones en favor del Señor Jesucristo, pero tengamos en cuenta esto, a veces el problema no es que se conviertan año tras año, el problema son las emociones. Y cuando hablamos de jóvenes, hablamos de emociones desatadas. Es así, o sea, no estamos hablando de personas absolutamente maduras, ¿no? Que saben calibrar exactamente cuál es su visión, ¿no? De lo que realmente quieren o de cuál es su relación con el Señor Jesucristo. Por una experiencia no podemos, por una experiencia, ¿no?, emotiva o ilusionante, no podemos medir el alcance de una decisión tan importante como es la del discipulado en pos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, pienso que es muchísimo más ingrato el trabajo del líder de jóvenes local, por supuesto, es mucho más ingrato, pero yo creo que es el trabajo más seguro, que es el trabajo de saber recoger lo que te traen los jóvenes de esos retiros o de esos encuentros y poder de alguna manera elaborarlo hasta buscar ese objetivo final del líder de jóvenes, que es que esos jóvenes sean consistentes con esa supuesta decisión que han tomado en el campamento y que adquieran una disciplina continua y que sean constantes en aquello que dicen, que han expresado, ¿no?, en aquel campamento o en aquella reunión conjunta. Por eso no podemos en ninguna de las maneras compararnos. Yo, o sea, estaría loco si me quisiera comparar. O sea, directamente tiraría la toalla y diría, no, pues, que vayan siempre de campamentos y ya está. ¿Qué más puedo hacer? No, no se trata de eso. La labor del líder, y además es algo que enfatizamos bastante desde Horizontes, que es el programa online que nosotros estamos llevando a cabo desde la Alianza Bautista Mundial sobre Liderazgo Juvenil. El enfoque principal que estamos empleando es ese, que ser líder de jóvenes es muy difícil y sobre todo cuando se trata de tener que competir con auténticas no sé, reuniones o encuentros o campamentos o retiros que son, vamos, o sea, nos quedamos boquiabiertos. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy pacientes, tenemos que ser capaces de llegar a donde no llegan esos campamentos, porque los campamentos son masivos. Nosotros tenemos que llegar directamente a la persona. Y ese es nuestro trabajo como líderes. Y recoger, pues, esa experiencia que ha tenido alguno de los jóvenes, que nos la han, de alguna manera, nos la han contado, y nosotros empeñarnos desde nuestra posición de liderazgo en que esa persona sea, como he dicho antes, coherente, consistente y constante en lo que pudieran haber encontrado en esos campamentos. Pero vamos, lo recomiendo, claro que lo recomiendo. Yo he disfrutado muchísimo. Los campamentos, acampadas, retiros, convenciones cuando las habían de jóvenes, son una auténtica pasada. Te llenan, o sea, te cargan las pilas brutalmente. Cuando llegas a tu iglesia, yo sé lo que tú quieres decir con eso, que llegas a la iglesia y dices, ¿dónde está esa magia? ¿Dónde está ese encanto? ¿Dónde está ese...? Pues no la vas a encontrar porque es tu iglesia. Y en tu iglesia, pues tienes los recursos que tienes y tiene su propia idiosincrasia. Y es muy importante que sepamos aceptarlo, no frustrarnos y adaptarnos. Y si nuestro llamamiento, nuestra respuesta a ese llamamiento que hemos recibido de verdad es sincero y es auténtico, las cosas poco a poco irán bien. De algún modo, parafraseando a Jesús, ¿no? Está muy bien estas cosas que hacéis, pero sin dejar de a un lado estas otras cosas que también son importantes, ¿verdad? Es decir, todo lo relacionado con retiros, salidas, campamentos, reuniones conjuntas, son importantes, pero la tarea que está en una iglesia local, todos los recursos que se necesitan para mantener todo eso que ha surgido muchas veces en las reuniones conjuntas y campamentos, se tiene que ver día a día, semana a semana, y ahí el trabajo es, pues, de la iglesia local. Y bueno, cuando hablamos a veces también de los jóvenes en nuestro lenguaje, de manera natural, ¿no? Sale
la idea de como que son un grupo de la iglesia, no un sector, pero ambos sabemos que los jóvenes son no solamente el futuro de la iglesia, sino el presente, ya hasta parece una frase hecha. Y la verdad que en esa línea me preocupa, ¿no? Las situaciones de iglesias que tienen pocos jóvenes, que tienen pocos niños, ya no solamente porque eso supone que no puedan hacer actividades que en otras iglesias podrían ser mucho más ricas y de bendición, ¿no? Sino incluso como seminarista en su día y como pastor ahora, me doy cuenta, ¿no? Cómo de vez en cuando en las actividades de domingo, pues viene gente nueva a visitar la iglesia porque lo han visto por las redes sociales o porque un amigo lo ha comentado. Y bueno, pues están en la iglesia y conversan un poco con los hermanos, saludan, tal, y como que ven un poquito por encima cómo es la iglesia, ¿no? Cómo son sus actividades. Y la mayoría de las personas que suelen visitar las iglesias son personas que vienen pues con su familia, ¿no? Con su pareja, con sus hijos, en algunos casos incluso con sus nietos, ¿no? Y claro, en iglesias donde no ven que haya un grupo consolidado de jóvenes o de adolescentes o que haya muy pocos niños, como que automáticamente, ¿no? Aunque se lleven bien con la iglesia, con los hermanos, se dan cuenta de que sus hijos o sus nietos no tienen un espacio para también relacionarse con hermanos en la fe y van a otra iglesia donde sí puedan tener esos encuentros, ¿no? Entonces, de algún modo también es como que aquellos que tienen más adquieren y aquellos que tienen menos, con menos se quedan, ¿no? Y eso es algo que me preocupa y te lo he compartido ya en otros espacios, ¿no? Cómo tenemos que abordar el tema de la juventud en la iglesia, no solamente como actividades que hay que hacer, proyectos que hay que exponer, sino incluso como situaciones reales que pueden afectar a nuestras iglesias locales, regionales o incluso a toda nuestra unión, porque iglesias que su membresía suele ser de 40 para arriba nada más y que solamente haya un adolescente o dos o un niño o dos, implica que probablemente esa iglesia, ojalá no, por supuesto, confiamos en que el Señor es el que preserva a su iglesia, pues poco a poco vaya envejeciendo y no vaya teniendo ese cambio, ¿no? Intergeneracional que necesita la iglesia para continuar con la misión donde estén, ¿no? En el local que estén. Y de algún modo deberíamos de pensar, ¿no? Como líderes en esa línea, ¿no? ¿Qué hacer al respecto? Ya no solamente desde el punto de vista del líder local, sino incluso del regional o el que está a nivel nacional, ¿no? Ver, por un lado, sí, sostener campamentos, actividades conjuntas, pero quizá fomentar reuniones conjuntas solamente entre iglesias pequeñas, porque ese es otro aspecto que también sucede, que todos los hemos visto, ¿no? Llega un momento en que cuando hay muy pocos jóvenes, ¿los jóvenes a dónde van a ir? Pues a una iglesia donde haya reuniones de jóvenes grandes. Y ahí, pues, no solamente van a encontrar amigos, van a encontrar parejas, etcétera. Y todo eso es bueno, sin duda, es legítimo, es natural, lo tienen que hacer, tienen que buscar a personas que sean contemporáneos, ¿no? Pero nosotros que vemos también el otro lado, el lado de la iglesia local, pues quizá debamos plantearnos, ¿no? Directores o ayudantes, porque muchas veces nosotros estamos ya saturados, ¿no? Que nos puedan ayudar a enfocar reuniones solamente entre iglesias pequeñas o entre iglesias que tienen grupos de jóvenes y adolescentes pequeños. ¿Tú qué piensas, Emilia? A ver, sí, es una realidad que yo mismo he estado viviendo aquí en Carlet, por ejemplo. O sea, yo cuando llegué aquí a Carlet hace casi 6 años me encontré con esa situación y es que prácticamente lo que había era un joven. La chica de la que tocaba la batería era la única persona que podíamos considerar como joven. Había muchos niños que estaban todavía en la niñez, casi en la preadolescencia, y lo que venía después eran jóvenes ya adultos, todos ya casados, con hijos, etcétera, ya un poquito fuera de lo que es ya el ámbito de juvenil, ¿no? De la iglesia. Y es difícil asumirlo porque es lo que tú dices, llegan personas más jóvenes a la iglesia y dicen, ¿dónde están los jóvenes? O hay reunión de jóvenes y claro, te quedas súper chafado porque la verdad es que atrae mucho el hecho de que en tu iglesia haya un buen grupo de jóvenes y sobre todo jóvenes que estén involucrados en las diferentes actividades de la iglesia, no solamente en una reunión de jóvenes semanal, ¿no? Y es algo que pasa en muchísimas iglesias, como tú bien comentas. Iglesias que son pequeñas, que tienen un grupo bastante reducido de jóvenes,
pues resulta bastante difícil, ¿no? O sea, poder explicar a las personas que vienen nuevas a la iglesia la situación en la que nos encontramos. Pero bueno, yo pienso que en cuanto al tema de la estrategia de unir iglesias pequeñas, reuniones conjuntas, me parece una buena idea. Nosotros aquí en la Comunidad Valenciana, bueno, sí tenemos ahí 2 iglesias que son un poquito más grandes, ¿no? Podríamos decir, como la iglesia de Denia o la iglesia de Xàtiva, que son mucho más grandes que el resto, pero la verdad es que sí, eso funciona muy bien, lo que tú comentas. Las reuniones conjuntas de iglesias donde hay grupos de jóvenes que a lo mejor oscilan entre como máximo 20 y como mínimo pues una persona, ¿no? Y nos hemos juntado y la verdad hemos hecho grupos de hasta casi 80 jóvenes súper bien en iglesias tanto grandes como pequeñas, con espacios más o menos apretados y con espacios mucho más amplios. Eso es importantísimo para ellos, sobre todo para su crecimiento y para el entendimiento de que ellos no están solos ahí en la iglesia, ¿no? Ese adolescente o ese joven que está ahí medio solo en la iglesia, para que sepan que no están solos, por lo menos en la provincia o en la región. Claro, es un problema, ¿no? Cuando ves que tus jóvenes, tus pocos jóvenes se marchan a otras iglesias, ¿no? A poder disfrutar, ¿no? De esa comunión que tal vez les falta porque no hay más personas. Bueno, hay que entenderlo como tú bien dices, hay que entender que eso es parte de la realidad que vivimos, a menos que sepamos encauzar pues eso, esas nuevas generaciones que van apareciendo de niños, de adolescentes y podamos construir como ahora en este caso aquí en Carlet queremos hacer, ¿no? A partir de septiembre, ¿no? Ya tenemos un grupito de 5 o 6 ya jóvenes, adolescentes tirando a jóvenes y ya pues ya podemos crear un grupo a través del cual podamos también cultivar esa cultura de la invitación, ¿no? De que inviten a sus amigos, de que inviten a otras personas, etcétera, y podamos ir creando un grupo muchísimo más amplio, ¿no? Pero claro, eso cuesta muchísimo trabajo, ya os digo, o sea, 6 años y ahora es cuando podemos de verdad poder hacer esto. Y en muchas iglesias supongo que será básicamente lo mismo. No debemos desanimarnos, ¿no? Porque vengan personas y al no ver juventud se vayan a otro sitio. Bueno, si ese va a ser su criterio para formar parte de una iglesia o no, pues la verdad, no me parece muy... no puedo entenderlo. Esa es la verdad, no puedo entenderlo, porque la iglesia no es mejor ni peor porque tenga jóvenes o porque no tenga jóvenes. O sea, lo importante es lo que se predica en esa iglesia, el ambiente fraternal que se respira, el que estén cubiertas todas las necesidades de los miembros de la iglesia. Eso es mucho más importante que si hay jóvenes o no hay jóvenes. Yo lo entiendo que las cosas entran por los ojos, pero no puedo comprender, ¿no? Que una iglesia, que una persona, ¿no? Que venga a una iglesia a visitar tenga que depender de eso. Bueno, eso ya es una cuestión personal, ¿no? De conciencia de cada uno, ¿vale? Porque, no sé, yo entiendo que hay cosas que son mucho más valiosas. Los jóvenes tienen que formar parte de la iglesia a todos los niveles y en ese sentido, pues resulta difícil pensar, ¿no? En tener poquitos jóvenes trabajando en la iglesia o que no son muy visibles. Pero bueno, esa es la dinámica que tenemos. Aquí en España sabemos que es un campo misionero bastante difícil, el tema de los jóvenes, todo porque están abrumados por muchísimas voces, muchísimas influencias, pero bueno, tenemos que hacer todo lo posible, ¿no? Para encontrar, ¿no? Por lo menos crear un pequeño grupo que vaya desarrollándose y vaya incrementando tanto su madurez como su número. Y en eso estamos, la verdad. Pero bueno, en fin, mucha oración y sobre todo no perder de vista a todos los jóvenes que tengamos en la iglesia. Dedicarles mucho tiempo. Muchas gracias, Emilio. Bueno, estamos ya llegando al final de este programa, así que para terminar te quería preguntar en torno a promociones, ¿no? A perspectivas de futuros. mm, ¿Qué aspectos o qué actividades encuentras últimamente que puedas compartir, que podamos así comentar brevemente? Yo sé que estás en diferentes proyectos, estás con Horizontes. En breves también ya estaremos pensando, ¿no? En agendas para a partir de septiembre comenzar con esas actividades. Se acerca también la convención. ¿Qué nos puedes comentar en relación al futuro y proyectos que tengas a medio plazo? Sí, bueno, realmente yo me asiento en 3 pilares, ¿no? Dentro de lo que es el Ministerio de Juventud, UEB, hay
tres pilares fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la formación, es algo que a pesar incluso de ver paralizadas nuestras diferentes actividades y eventos por culpa del COVID-19, pues hemos seguido adelante. Nosotros seguimos editando material cada 2 meses y que vamos enviando de manera gratuita a todas las iglesias, así que en ese sentido, en términos formativos, por lo menos básicos, estamos cubriendo un poquito las necesidades de las uniones de jóvenes locales. En cuanto a al otro pilar, que es el pilar de la fraternidad, pues las distancias sociales. Y seguramente de todos los jóvenes de España. Esa es un poquito la visión que tenemos, ¿no? Crear una especie de congreso virtual al modo en el que en otros lugares y en otros países se han estado llevando a cabo y que se han llevado a cabo de manera bastante satisfactoria. A día de hoy estamos ahora algunos participando en el Congreso de la Alianza Bautista Mundial y se está haciendo a través precisamente de esta plataforma o de la plataforma de YouTube. He participado hace unos cuantos meses también del Congreso Latinoamericano de Juventud Bautista y también ha funcionado muy bien, así que queremos probar suerte en esta etapa tan difícil. A partir del mes de septiembre, ir buscando colaboradores, personas, talleristas, conferenciantes que puedan aportarnos visión, una visión pues, bíblica y teológica sobre temas muy concretos que atañen principalmente a la juventud. Eso creo que más o menos en el mes de noviembre, diciembre, estamos todavía valorando, después de la convención, poder llevarlo a cabo, así que a partir del mes de septiembre, octubre o a lo largo de la convención iremos dando más datos. También, hablando precisamente de la convención, desde el Ministerio de Juventud UEB estamos también queriendo ayudar a los delegados jóvenes de entre 18 y 35 años a que puedan asistir presencialmente. Estamos ayudándoles con una cantidad de 60 euros a descontar del precio total de la inscripción y simplemente aquellos delegados de iglesia jóvenes que quieran participar en esta convención que va a ser semipresencial, pues se tienen que poner en contacto conmigo, ya en las redes sociales como en Facebook o en Instagram, en nuestras páginas está toda la información, todas las direcciones de correo electrónico y de teléfono donde ponerse en contacto con nosotros. Y también estamos en disposición de decir también que en esta próxima convención también otro de los pilares que queremos también enfatizar desde el Ministerio de Juventud UEB es el tema del relevo intergeneracional, que es ahora mucho más necesario que nunca. Y precisamente dentro de esa convención pues se me ha dado la posibilidad de tener un taller específico sobre este tema. Así que también supongo que se transmitirá a través de los canales que estimen convenientes los organizadores de la convención y para aquellos que estén allí presentes, pues también poder dar una idea de qué es lo que pretendemos cuando hablamos de relevo intergeneracional, de cómo renovar nuestra unión, de cómo dar paso a la juventud dentro de cada uno de los ministerios que componen nuestra unión de iglesias. Así que esas son básicamente las plataformas que tenemos y eventos que tenemos por delante. No sin olvidarnos nunca de Horizontes, de este programa online de formación de liderazgo juvenil, del cual soy representante tanto de España como de Latinoamérica y que estamos trabajando ahora, por ejemplo, con la Convención Bautista de Venezuela, precisamente este tema, el tema de una escuela de liderazgo, que tampoco descartamos que tal vez el año que viene podamos también hacerla a nivel nacional de aquí de España. Es una prueba que estamos haciendo en Venezuela y que nos puede servir muy bien para el año que viene también aquí a nivel de liderazgo juvenil español. Y ahí está, ese es un programa online, gratuito, muy accesible, muy flexible y también toda la información que podáis necesitar acerca de ese programa de Horizontes, también podéis poneros en contacto conmigo
en las mismas direcciones de correo electrónico y el mismo teléfono que aparecen en las redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram. Eso es básicamente lo que tenemos entre manos. Pues muy bien, Emilio, muchas gracias por todo lo que nos has compartido durante este día y la verdad que yo creo que han surgido temas de mucha reflexión, ¿eh? La verdad es que sí. Muchísimas cosas que todavía quedan por ir no solo reflexionando, sino también poniendo en acción, ser proactivos. Ujú. Pues muchas gracias, Emilio, por tu tiempo. Que el Señor te bendiga en todo tu ministerio. Igualmente. Muy bien, amigos y amigas, por haber estado aquí con nosotros, habernos acompañado. Os damos gracias porque de algún modo entendemos que también es un tiempo que nos dedicáis para escucharnos. Esperamos que os pueda ser de bendición y de reflexión todo lo que hemos podido conversar en esta entrevista. Y también os animamos a que sigáis nuestro canal y que tengáis paciencia para escuchar en un futuro cercano a más hermanos que también nos pueden bendecir con su fe y con su testimonio. Que el Señor os bendiga.